¿Sabías que los hermanos de Goliat descubrieron un plan divino para vengarse de David? En el tercer año de Joacim, rey de Judá, los filisteos habían perdido a su coloso, Goliat, en la llanura de Ela. La derrota del gigante resonó en el corazón del pueblo filisteo como un lamento que retumbaba en las colinas. Al amanecer, en el frío de la mañana, 3 hombres se reunieron, sombras de un pasado grandioso, Isbi, Benob, Sof y un tercer hermano, cuyas hazañas permanecían veladas en la memoria. En la penumbra, su dolor vertía ira y sed de venganza por el agravio sufrido, pues Goliat había caído a manos de un simple pastor, David, a quien nunca habían visto como una amenaza hasta aquel día fatídico. Mientras la neblina cubría el terreno donde su hermano había perecido, estos guerreros juraron restablecer lo perdido y honrar a su familia. Sabiendo que su honra estaba en juego, comenzaron a planear con sigilo. Invocaron antiguos rituales de sacrificio, ofreciendo lo que más amaban a los dioses de los filisteos, clamando por fuerza y astucia. Sentados alrededor de un fuego tenue, un pacto de sangre selló su propósito. La venganza no solo sería una batalla, sino una guerra. Su dignidad dependía de ello. Mientras en Belén la paz se respiraba, la noticia de los filisteos revoloteaba en el aire como nubes pesadas llenas de tormenta. David, el joven pastor consagrado por el ungido de Dios, notó una inquietud en su corazón. Buscó en oración, preguntando a su Señor la razón detrás de esta sombra que se cernía sobre su pueblo. Recordaba la mano de Dios que había guiado su onda, y esa misma fe ardía como fuego en su ser. Era consciente de que su victoria reciente no había sido solo destreza, sino la poderosa intervención divina que había hecho callar los gritos de la desesperación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los hermanos de Goliat, armados con la fuerza de su linaje y la convicción de que los dioses estaban de su lado, trazaron un amanecer oscuro. Se dispusieron a invocar cataclismos, como en tiempos antiguos, cuando los filisteos desafiaban a Israel. En algún lugar del corazón de David, una respuesta se agitaba en el aire, un reconocimiento de que tal vez esto también formaba parte del plan soberano de Dios. ¿Sería su fe suficiente para los desafíos aún por venir? A medida que los hermanos de Goliat aguardaban el momento de su venganza, Ela se convirtió en un campo donde la tensión y el miedo palpitarían cada vez más intensamente. El ciclo de dolor y esperanza, fe y desafío aguardaba la culminación en un duelo resplandeciente. ¿Qué plan traería Dios ante el nuevo reto? La historia permanece suspendida en la espera de revelaciones futuras. Los vientos del destino soplaban sobre la llanura de Elá, y la tristeza de los filisteos se convertía en un clamor estruendoso por justicia. Isbi, Benob, Sof y su misterioso hermano, conocido solo como el guerrero de la sombra, trazaban su venganza en un manto de oscuridad. Con chispas de fuego danzando en sus ojos, se reunieron bajo la luna llena, el símbolo de la certeza de sus inquebrantables esfuerzos. Mientras tanto, David, el ungido del Señor, experimentaba un creciente anhelo de la dirección divina. En su soledad, contemplaba los días oscuros que había pasado
y cómo, mediante la guía de Dios, había enfrentado la más apabullante adversidad. El eco de las palabras del profeta Samuel resonaba en su mente: el Señor no mira lo que mira el hombre, sino que el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Sin dudarlo, supo que debía preparar su espíritu para una nueva batalla, no solo física, sino espiritual. Al amanecer, en la atmósfera impregnada de desafío, los hermanos de Goliat se dirigieron a la casa de un anciano sabio de su pueblo, alguien que conocía las antiguas profecías y secretos ocultos. Este anciano, con su mirada profunda y su voz como el murmullo de antiguos ríos, les habló de una figura venidera, un rey que emergiría del linaje de David, que nunca sería vencido. Su corazón se llenó de rabia, pues veían a David no solo como un hombre, sino como una sombra que amenazaba la existencia de su linaje. Mientras los guerreros comenzaban a tramar su plan para atraer a David hacia una trampa, el joven pastor se retiró a meditar en las colinas que rodeaban su hogar. En profunda oración, él sentía que algo se acercaba, pero no podía percibir con claridad la naturaleza del inminente conflicto. Su alma, plenamente conectada con Dios, le susurraba palabras de aliento y advertencia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Y así, el día se volvió un campo de batalla espiritual donde la voluntad de los hombres colisionaría con el designio divino. Mientras David se preparaba en su corazón y su mente, los hermanos de Goliat invocaban poderes oscuros, llamando a las sombras que habían merodeado por años en su linaje, buscando la venganza que consideraban justa. El cielo estaba a punto de romper su silencio, con eventos que cambiarían el curso de las historias, trayendo consigo un eco de antiguas promesas y una breve luz de esperanza. Luego de muchas horas, David se sintió impulsado por el Espíritu, se levantó de su lugar. El aliento de Dios lo había llenado como un torrente, y la certidumbre de la victoria resplandecía en su corazón. Sin embargo, muy lejos de él, el plan de los filisteos comenzaba a desenredarse como un hilo tenso, llevándolos a un punto de ruptura donde el caos y la desdicha aguardaban. Un estremecimiento recorrió la tierra cuando Isbi-Benob, en un súbito ataque de fervor guerrero, alzó su voz en un grito de desafío que desgarró el aire. La confrontación sería inevitable, y en su lamento había una certeza: la senda de la venganza a menudo conduce a la perdición. Mientras el peligro se cernía, el pueblo de Israel se encontraba en la oración, sin conocer el oscuro plan que se gestaba. David, ya con su armadura espiritual ajustada, esperaba la confrontación con un corazón fiel. Pero en el horizonte, depositando su confianza en aquella fe que nunca falla, se encontraba la revelación divina que estaba por liberarse. ¿Qué había preparado Dios en el misterio de su soberanía? Estaba claro que cada paso de esta historia apuntaba hacia algo sublime, que el clamor de una guerra podría marcar el comienzo del revelador desatamiento del reino prometido. El sol se encendía en el horizonte, y su luz dorada comenzaba a parpadear sobre el campo de Ela, presagiando la luz de la verdad que aún no se había manifestado. Los filisteos, sintiendo la llama del desafío arder en sus corazones, se preparaban para el combate. Isbi-Benob, aún afectado por la ira y el deseo de venganza, miraba a sus hermanos con severidad en su mirada. La sombra del guerrero, su hermano, lo observaba en silencio, dejando que el odio lo consumiría si fuera necesario. Mientras tanto, en los montes de Judá, David se entregaba a un fervoroso clamor en oración. Su voz ascendía a los cielos, una súplica profunda que sacudía su ser. Oh Señor, guía mis pasos y fortalece mi corazón. Si estoy llamado a ser tu instrumento en esta hora, entonces dame sabiduría para enfrentar el peligro que se avecina.
Ya no solo era un pastor que cuidaba ovejas, era el elegido del Altísimo, preparado para ser el rey que un día uniría a Israel bajo la gloria de Dios. El pueblo de Israel, al borde de la desesperación, se mantenía en vigilia. La incertidumbre ponía peso en sus corazones, y la fe que había sido bien cultivada empezaba a tambalearse ante la inminente amenaza. Las palabras de la Escritura resonaban con renovada pertinencia. Y uno de vosotros perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien peleará por vosotros. Deuteronomio 3:22. Pero ¿cómo podría David vencer a tales adversarios? La respuesta estaba en la soberanía de Dios. En el campamento filisteo, mientras preparaban sus armas y afilaban sus lanzas, los hermanos de Goliat se encontraron con un misterioso mensajero, un hombre de piel oscura y ojos como brasas. Traía un mensaje cargado de conjuros y palabras antiguas que hablaban de un enemigo que nunca se cae. Movido por la desesperación, Isbi-Benob le preguntó sobre un poder que pudiera darles ventaja. El mensajero, con voz de trueno, ofreció sus servicios para invocar a las antiguas deidades que custodiaban los secretos del linaje filisteo. Al caer la tarde, un viento frío comenzó a soplar, y los cielos se tornaron grises, como reflejando el tumulto en los corazones de los hombres. Los filisteos, confiados en sus maléficos planes, no sabían que sus acciones eran solo piezas en el juego divino que se estaba desarrollando. Ellos clamaban a sus ídolos, mientras que en el corazón de David, una fuerza sobrenatural comenzaba a formarse. Su espíritu se reafirmaba en la certeza del llamado divino. Estas batallas no son solo visibles, sino ancladas en el reino espiritual. Mientras el conflicto se acercaba, David sintió que el aliento del Espíritu le revelaba una verdad. Un rayo de luz brilló en su mente. Cada sombra que se cierne sobre mi vida no es más que una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. La identidad de los filisteos, buscada con ansias por sus rivales, llevaría la marca del verdadero poder que a él le era entregado. El joven rey ordinario era un elegido que se levantaría para mostrar la fuerza de Yahvé en la lucha contra la oscuridad. Cada uno en el campo de Ela, filisteos e israelitas, estaba por experimentar el desenlace de sus decisiones. Mientras David se preparaba para encontrar al enemigo, la oscuridad comenzaba a temblar, consciente de este linaje que Dios había sellado. Las tierras del destino, marcadas por el conflicto y la fe, finalmente convergerían, y cada ser humano participaría en una historia que tenía la mirada de un rey eterno. Pero lo que ninguno de ellos sabía, desde la llanura hasta las montañas, era que en el eco de cada batalla, Dios tenía un plan aún más profundo, listo para ser revelado en el momento preciso. ¿Cómo había reconciliado el Creador las profundidades del dolor y el propósito en aquel lugar de enfrentamiento? La pregunta desbordó el aire, dejando un silencio que presagiaba lo que estaba a punto de ocurrir. La historia de David y su pueblo estaba a punto de cruzarse con el destino divino, trayendo consigo la promesa del Mesías que habría de venir. Las sombras crecían sobre el valle de Ela. El viento gélido se llevaba consigo las palabras llenas de odio susurradas entre los guerreros filisteos. Isbi-Benob y sus hermanos, en el corazón de su campamento, se preparaban para lo inevitable. A su alrededor, el sonido de espadas y escudos resonaba como un eco de la guerra que se avecinaba. Mas lo que no podían ver era que la mano del Altísimo estaba en movimiento, preparando el escenario para su mayor exhibición de poder. Mientras la noche caía, el mensajero que había traído la oscura proposición a los filisteos comenzó a pronunciar conjuros de un antiguo dialecto. Sus ojos brillaban intensamente, reflejando una mezcla de desespero y orgullo. Con la ayuda de nuestros dioses, la balanza de la guerra se inclinará a nuestro favor, proclamó, alzando sus manos hacia lo alto.
Pero un murmullo ominoso recorrió la mirada de los guerreros, pues en sus corazones había una incertidumbre. Sabían que el Dios de Israel era conocido por liberar a su pueblo de las manos de los opresores. Al mismo tiempo, en medio de la noche, el corazón de David ardía en fuego, mientras se preparaba para enfrentar al gigante que amenazaba su nación. En su oración, invocaba las promesas que se le habían revelado. Señor, tú has sido mi pastor. ¿Cómo temeré al hombre que se levanta contra tu pueblo? Su voz resonaba en los cielos con la fuerza de su fe. En medio de la noche oscura, David se sentó en la roca, firme en su propósito de defender la gloria de Dios. Las estrellas brillaban en el firmamento, y cada uno de los aspectos de la creación parecían estar en espera. Israel sabía que el momento de la batalla se acercaba, y la inquietud se convertía en desesperación. Sin embargo, David comprendió que había algo más en juego que un simple enfrentamiento. En su corazón una revelación palpitaba. El combate sería más grande que la victoria sobre Goliat. Sería un testimonio de la fidelidad de Dios. Los filisteos, dominados por su arrogancia, estaban distraídos por la promesa de victorias futuras. Isbi-Benob, buscando venganza, sintió un fuego interno que lo instaba a liderar la carga en el campo de batalla. Hoy nuestra historia cambiará, y el nombre de David será olvidado, murmuró, empuñando su espada como una extensión de su voluntad. Cuando al primer rayo de la mañana iluminó el sendero, ambos ejércitos se encontraron. La atmósfera cargada de tensión era palpable. Las multitudes observaban en silencio, conscientes de que estaban en el umbral de un suceso que definiría el curso de su historia. David, armándose solamente con su honda y 5 piedras pulidas del arroyo, pasó su mirada por el campo y sus ojos se fijaron en el rostro burlón de Goliat. El desafío resonó como un trueno. «Soy yo un perro para que venga a mí con palos». El gigante despreció al joven, pero David, fortalecido por la fe de generaciones, respondió con valentía. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel». Mientras las palabras del joven retumbaban, Isbi-Benob sintió un estremecimiento recorrer su ser. La visión de David, con la fe en su voz, desató en él una lucha interna. La oscuridad de su corazón comenzó a tambalearse ante la verdad de la fe que se levantaba en el caudillo israelita. Había un plan divino que ni los filisteos ni David podían imaginar, un propósito que iría más allá de la batalla presente. Las piedras en la mano de David centelleaban mientras se preparaba para lanzar el primer golpe. Un silencio reverente se apoderó del campo. El cielo parecía inclinarse en anticipación. Así, mientras el mundo se detenía para observar, el hilo del destino entrelazaba cada corazón en el valle, esperando el desenlace de una pelea que no solo involucraría la vida de un hombre, sino el cumplimiento de las promesas de Dios. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo un eco divino. La historia de David no terminaría aquí, y la sombra de un mayor acontecimiento que redimiría a toda la humanidad se erguía sobre la escena. ¿Quién podría comprender el profundo plan de Dios detrás de cada piedra que fue lanzada? En el suspenso de aquel momento, la historia de la redención estaba a punto de ser revelada. El aire del valle de Elá era denso de expectación, cargado de la tensión de 2 ejércitos listos para estallar en conflicto. Goliat, el gigante filisteo, se encontraba en pie, derrochando arrogancia y burla. Mas, al igual que la sombra que se alarga antes del amanecer, había algo más que esperaban los cielos. David, con su honda en la mano y la resolución del Altísimo en su corazón, podía sentir la intensidad del momento. Sin embargo, mientras avanzaba con confianza hacia el gigante, un susurro entre los filisteos comenzó a circular.
un rumor perturbador que hablaba de la historia de la enemistad entre los gigantes y el pueblo de Israel. Isbi-Benob, próximo a Goliat, escuchó la palabra que volaba de boca en boca. Los hermanos de Goliat no quedaron satisfechos con su ridícula derrota ante David años atrás. Anhelan venganza y han trazado un plan con la idolatría de sus dioses. Mientras sus pensamientos se agitaban, la rabia ardía en su pecho. Era más que un simple combate. Era una restauración de la honra que ellos creían perdida. Mientras David se sobrecogía en oración, buscando la dirección del Señor, el mensajero de los filisteos, quien no había podido haber sido el mismo si no hubiera escuchado en su propio corazón el eco de la ira de sus dioses, levantó un estandarte oscuro. Hoy no solo luchamos por nuestros dioses, sino por los sueños que fueron aplastados por un pequeño pastor, gritó, desatando los gritos de sus hermanos envalentonados, que recordaban cómo Goliat había caído ante David. La oscuridad llenaba sus corazones, y su propósito era claro, destrozar la fe que David había traído al pueblo. La batalla comenzó en una explosión de gritos, pero el verdadero conflicto se libraba en el alma de cada guerrero. David se plantó, su mirada fija en Goliat, pero su corazón estaba dividido entre el deseo de justicia y el anhelo de que aquellos que lo desafiaban comprendieran que su lucha no era solo contra él, sino también contra el Dios que lo había llamado. ¿Quién eres tú para desafiar al ejército del Dios viviente?, declaró David, sus palabras cortando el aire como una espada. Pero dentro del campo filisteo, los ojos de Isbi-Benob y otros hermanos del gigante se encontraron, y en sus miradas se sintetizaba el deseo de venganza. El fluir de la batalla mantenía el tiempo en un paréntesis de dolor y esperanza. La onda de David giraba como el viento, guiando su fe a su objetivo. Pero las sombras sobre el campo comenzaban a moverse con un nuevo propósito. Isbi-Benob, lleno de una ira indomable, se lanzaba hacia David por la retaguardia con la victimización de su hermano, aún fresca en su memoria. «Hoy pagarás caro la derrota de Goliat», le gritó, su espada levantándose para un golpe fatal. Pero en ese instante, un murmullo se levantó entre las filas de Israel, un clamor surgido de las almas que anhelaban la intervención divina. «El Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza», resonó. David, en un último impulso, lanzó con precisión su piedra. La imagen de su victoria ante la adversidad resonó en los corazones como un eco. La luz ya no era solo de sol, sino la respuesta de Dios en sobrenatural ataque. La piedra, llevada por la mano del Altísimo, encontró su camino y el gigante cayó. Sin embargo, en medio de la victoria, la sombra de Isbi-Benob emergió. La incertidumbre sobre su alma era palpable. Podía no haber triunfado, pero aún podía haber un camino. De repente, una revelación iluminó su corazón. ¿Qué si yo también puedo ser parte de este plan divino? Los cimientos de la batalla temblaban, mientras las esperanzas de una firme conclusión comenzaban a transformarse en un conflicto aún mayor. ¿Qué otro giro esperaría en el trono del cielo mientras la historia se desenrolla? La batalla no terminaba aquí, sino que emergía una nueva verdad en el horizonte. La victoria de David podría ser apenas el comienzo de un esplendor mayor que incluso él nunca imaginó. El susurro del plan divino resonaba en la atmósfera. ¿Quién podría imaginar que hasta el corazón de un enemigo podría ser tocado por el poder de la fe? Esto apenas es el principio de lo que Dios está por hacer. Resonó en los corazones de aquellos presentes mientras la historia comenzaba a abrirse en nuevas direcciones, llenas de misterio y redención. Mientras la polvareda comenzaba a asentarse sobre el campo de batalla, los ecos de la derrota de Goliat retumbaban en el silencio que caía entre los israelitas.
La cadena de temor que había mantenido a su ejército paralizado comenzó a desvanecerse con la caída del gigante. Sin embargo, el corazón de David no solo rebosaba de alegría, también era consciente de la fragilidad de la victoria. Isbi-Benob, al ver caer a su hermano, sintió que su alma se encendía en un fuego oscuro. En su interior, un torrente de venganza brotaba tras el deshonor sufrido por su familia. «No me permitiré vivir bajo el yugo del ridículo», murmuró para sí mismo, su mirada oscurecida por la rabia. Nadie en el campo comprendía aún lo que estaba por desatarse, el fundamento de una batalla que no acabaría con la caída de un solo gigante. Reuniendo a los guerreros filisteos cercanos, Isbi-Benob compartió su resolución. «Hoy nuestros dioses no han abandonado el campo. Es el momento de unirnos. El pueblo de Israel no conoce la tormenta que se avecina. Están demasiado confiados en su Dios, pero yo prometo que su fe será puesta a prueba de formas que nunca han imaginado». Los hombres, contagiados por la ira del hermano caído, asintieron, listos para seguirlo en su venganza. Mientras tanto, David regresaba entre vítores y alabanzas. La voz de justicia resonaba desde los labios de los israelitas, proclamando las obras del Señor. Sin embargo, un profundo susurro en su interior lo instaba a buscar más. «¿Qué he de hacer ahora, Señor?», elevó su oración. Ante tal clamor del pueblo, la paz era todavía tenue. Fue entonces que, en medio de la multitud, el sacerdote Samuel se aproximó, su rostro grave y su mirada profunda. «David», dijo entrelazando sus manos en oración, «no te dejes llevar por la euforia. Dios te ha entregado una victoria, pero el camino por delante está lleno de desafíos. Aquellos que han caído no se rendirán fácilmente, y sus planes son sutiles como serpientes». En su advertencia había un peso. La sabiduría de Samuel resonaba en el aire, avisando de las maniobras que podrían surgir de la sombra. Al poco tiempo, mientras el clamor israelita crecía, Isbi-Benob se movía como una sombra entre su ejército, tramando estrategias con sus guerreros. «El cielo parece estar de su lado hoy», les decía, «pero ellos no conocen quiénes somos. En nuestro número y ferocidad hallaremos un nuevo propósito. Solo de esta manera podremos recuperar lo perdido». David, con el calor de la victoria aún en su corazón, se reunía con sus hombres al anochecer sin saber de los planes que surcaban el aire. Allí, al encender el fuego de la noche, las historias de valientes y el eco de canciones reverberaban, pero siempre había una serenidad en el corazón del joven que no podía ser perturbada. «El Dios de los ejércitos sigue con nosotros», murmuró, sintiendo un profundo sentido de paz. Sin embargo, esa paz sería desafiada cuando el primer destello de luz del nuevo día revelara lo que aún quedaba por venir. Isbi-Benob y sus hombres habían decidido atacar cuando menos lo esperaban, desatando la caída de un nuevo desafío que podría alterar el curso del pueblo de Dios. Y así, en el horizonte, el cielo se teñía de oscuro, anticipando una tormenta. ¿Podría David ser también el objetivo de la ira de quienes buscaban un ajuste de cuentas? La pregunta resonaba en la atmósfera, una revelación inminente que aguardaba ser descubierta. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en la oscuridad del cielo, se escucharon susurros celestiales, informando que un nuevo capítulo en la historia de la redención divina estaba por escribirse. No solo una batalla, sino la guerra misma por la fe será pronto desencadenada, murmuraron. Y el eco del propósito divino reverberó a través del tiempo, recordando a todos que el plan del Altísimo era más grande de lo que cualquiera pudo imaginar. Al despuntar el día, la bruma se deslizó lentamente entre los árboles, cubriendo el suelo con un manto gris que parecía presagiar el inicio de un conflicto inminente.
Los soldados de Israel se encontraron en un estado de confiada euforia, embriagados por la resaca de su reciente victoria. Sin embargo, en sus corazones, la advertencia de Samuel danzaba sombra sobre su alegría. David, con la mirada centrada en el horizonte, sintió una inquietud profunda. «¿Es esto lo que tú quieres, oh Señor?», suplicó en silencio, volviendo su rostro hacia el campamento de los filisteos, que aún se erguía, como un monstruo dormido, a la espera del momento para despertar. Por el camino hacia el campamento enemigo, Isbi-Benob sembraba discordia. Se movía ágilmente entre sus hombres, avivando llamas de desdén y venganza en sus corazones. «Escúchenme», llamó, su voz resonando como tamborileo de guerra. La caída de Goliat fue solo un primer paso. Este es el momento de demostrar que somos más que enemigos deshonrados. Hoy tomaremos venganza al emboscar a su rey. Las palabras de los hombres son inapreciables ante la fortaleza del Altísimo, replicó uno de los guerreros. Pero Isbi-Benob, con un destello en los ojos, no cejó. Tu fe es un yugo que pesa sobre los débiles. Hoy haremos que su Dios caiga de rodillas ante nosotros. ¿No somos nosotros también sus creados? Mientras tanto, el joven rey se preparaba para el día, su mente en conflicto con el eco de las palabras de Samuel. David había sido ungido, y su destino era grande, pero la sombra de su nuevo reinado ya se cernía sobre él. La dimensión de la venganza e ira despertadas por la muerte de Goliat se manifestaba en su mente como un oscuro presagio. Al llamar a sus hombres, David los instó a permanecer vigilantes. «No se sientan confiados», advirtió. «No ignoren la ira del enemigo. Recuerden cómo cada paso se rinde ante el plan soberano de Dios, incluso cuando parezca que estamos en la oscuridad». Miradas de comprensión se intercambiaron entre ellos. Eran guerreros valientes, pero el corazón de cada uno aún estaba marcado por la incertidumbre de los días venideros. Los filisteos, empapados en un deseo de recuperar la honorabilidad perdida, se preparaban en secreto. Recordando la historia de su gente, Isbi-Benob finalmente echó mano de una estratagema ancestral. «Hoy emboscaremos a su rey por la espalda cuando menos lo esperen. Su alegría será su mayor distracción». Con tal ardor animó a su ejército, cada guerrero sintiendo el fuego de la ira y el anhelo. Al caer la tarde, la oscuridad se fue apoderando del paisaje. Los hombres de David, ahora atentos y en alerta, esperaban el siguiente movimiento del enemigo, pero la confianza en el poder divino les había otorgado una tranquilidad sagrada. Mientras el viento soplaba, trayendo consigo un murmullo de advertencia, David se sentó bajo un viejo roble. «Señor, hazme saber tus caminos, porque mis enemigos se han levantado contra mí», clamó. En la penumbra, una brisa suave le susurró promesas de protección. Pero en la lejanía, el estruendo de unos pasos despiertos se acercaba, como las llamas que preceden a una tormenta. ¿Serían estos los pasos que marcarían el inicio de un conflicto que daría forma al destino del pueblo de Dios? El cielo, una vez más, parecía volverse audaz, en una declaración de que lo divino estaba a punto de interceder en lo que parecía una guerra de hombres. Así, los corazones de quienes creían en Dios esperaban, mientras el eco de la historia revelaba un propósito aún mayor, indicando que todo lo que había sucedido se alineaba bajo el severo pero justo plan del Altísimo. Sería la emboscada de Isbi-Benob parte de un plan divino más vasto, que llevaría a la redención no solo de un rey, sino de un pueblo entero. Con el rostro iluminado por la tenue luz de la luna que colaba entre las nubes, David se levantó, impulsado por una revelación que parecía surcar el aire mismo. A lo lejos, los ecos de la guerra que se acercaba retumbaban en su pecho como un tambor resonante, mientras cada paso que daban sus enemigos los conducía no solo hacia la confrontación física,
sino a un encuentro divino predeterminado. Isbi-Benob, convencido de la victoria inminente, lideraba a su ejército con la mente turbada por una furia ancestrales. Sus guerreros, seducidos por la venganza, se preparaban para lanzar su ataque, afilando sus espadas y corazones por igual. «Hoy el nombre de Goliat será vengado», clamó, su voz elevándose sobre el murmullo de la noche. «Vamos a hacer que toda la tierra conozca nuestro poder. El Dios de estos israelitas será humillado». Mientras David contemplaba el creciente albor de lo que sería una batalla feroz, recordó las palabras de su madre. Dios nunca ha dejado a su pueblo caer en la mano de sus enemigos sin una razón y un propósito. ¿Acaso el Altísimo había permitido que Goliat cayera para despertar no solo la ira de los filisteos, sino también su propia confianza en él? «¿Cuánto más debo esperar, Señor?», murmuró, su voz casi ahogada por el viento. Pero como si las palabras hubieran despertado un ángel de la guarda, un destello de luz surgió en su corazón. La verdad de que Dios no había abandonado a su pueblo, ni a él como líder, lo inundó con renovada esperanza. En ese mismo instante, los hermanos de Goliat, sedientos de venganza, se habían reunido en secreto. Su plan no era solo volverse contra David, sino reunir fuerzas para una coalición entre las tierras filisteas. ¿Quién se atreverá a levantarse cuando el último recordatorio de su derrota aún persiste, más grande que un dios caído? Se preguntó uno de ellos, dándole vida a un ardor inquebrantable que había sido característica de su linaje. Decidieron que la emboscada de Isbi-Benob sería solo el principio de un asalto mucho más grande. Mientras tanto, el ambiente entre las tropas de David era de estricto silencio, cada guerrero recordando las hazañas pasadas como una forma de fortaleza. «Hemos sido testigos de milagros antes», decía uno, «y nos hemos mantenido firmes incluso en las tormentas más feroces». David, sintiendo la calidez del Espíritu de Dios en su partido, recordó cómo había ganado en un escaño de piedra, con una simple honda y una piedra, desafiando gigantes en medio del pueblo. «El Señor de los ejércitos peleará por nosotros», proclamó, inflando de valor los corazones de quienes le rodeaban. Sin embargo, en la mente de Isbi-Benob, sus hombres estaban listos para el sacrificio como un acto de venganza. «David no nos ve venir», se reía a sí mismo, convencido de que la ambición de ocupar el trono de Israel era su destino. En su negrura de pensamiento, nunca se dio cuenta de que el verdadero Dios podría estar tramando algo mucho más asombroso a través de su propia arrogancia. Cuando el silencio de la noche fue quebrado con el sonido de pasos y armaduras resonando, las miradas se trajeron a un mismo punto, el encuentro entre el rey ungido y los que buscaban venganza. Y mientras David se arrodillaba, buscando dirección divina, un estruendo de palabras resonó en su espíritu, que cada emboscada, cada plan cuyo objetivo era él, estaba bajo la mirada del Creador, sintonizando un propósito más elevado. Así, en la oscuridad y entre declaraciones de guerra, surgía una nueva luz, prometiendo revelaciones que transformarían la historia no solo de un rey, sino de una nación entera. «No temáis, porque he aquí, el plan de Dios para su pueblo es más grande de lo que hemos imaginado», concluyó en una revelación divina que llenó el aire denso de esperanza y expectativa. Con los corazones de ambos bandos dispuestos a golpear y ser golpeados, los cielos se preparaban para manifestar la voluntad de Dios, revelando un destino que, aunque cargado de conflictos, se alinearían con su propósito eterno. La pregunta flotaba en el aire. ¿Era la emboscada de Isbi-Benob parte de un plan divino más asombroso, que revelaría el carácter soberano de Dios y la redención del pueblo de Israel? Mientras el aire se llenaba de tensión y el eco de armaduras resonaba en la oscuridad,
David se sumergió en una profunda oración, clamando de corazón al Señor. «Oh Dios de mis padres, ¿por qué permites que esta sombra se cierna sobre tu pueblo?», susurró. La brisa suave parecía llevar su anhelo hasta las puertas del cielo, donde las esperanzas de un rey desafiante hallaban eco en la voluntad de Dios. Esa madrugada oscilante estaba destinada a ser un punto decisivo. Isbi-Benob, ciego por su sed de venganza, se acercaba con su ejército, el ruido de sus pasos resonando como un tambor que marcaba el ritmo de la guerra. «Hoy es el día en que su Dios fracasará», proclamó al unísono con sus hombres, convencido de que la caída de David era un hecho virtual. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, el temor coqueteaba con su confianza. ¿Acaso verdaderamente podía prevalecer sobre el ungido de Jehová? En el campamento de David, los rostros eran serios, iluminados por la luz melancólica del amanecer que asomaba entre las colinas. Los guerreros, armados y listos, murmuraban entre ellos, recordando las hazañas del Señor que les había proporcionado victoria tras victoria. «El poder de nuestro Dios es más grande que cualquier espada», dijo uno, rompiendo el silencio tenso que se había apoderado de ellos. David, al alzar su mirada hacia el horizonte, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, pero también la divina fortaleza que siempre le había guiado. Entonces el Espíritu del Señor descendió sobre él y con voz resuelta exclamó: «Sean hombres valientes. Hoy no pelearemos con nuestra fuerza, sino que el Señor peleará por nosotros. Recordemos cómo nuestro Dios derrotó a Goliat con una simple piedra y un propósito eterno». Las palabras de David resonaron como un eco de tiempos pasados, recordándoles que la batalla pertenecía a Dios. Mientras tanto, los hermanos de Goliat, en secreto y con astucia, comenzaron a ajustar sus planes. Un sutil sentido de inquietud se había apoderado de ellos, un susurro que les decía que este enfrentamiento no sería como los anteriores. «¿Y si hoy esta batalla es más que un simple deseo de venganza?», murmuró uno de ellos en medio de sus compartidas malévolas intenciones. Sus mentes trabajaban rápidamente, creando estrategias que incluían no solo una emboscada, sino también el establecimiento de alianzas con otros enemigos de Israel, buscando atraer más fuerzas en esta lucha infernal. «No se trata solo de David», dijo el segundo hermano, sus ojos encendidos de odio y rencor. «Se trata de demostrar que podemos hacer caer a aquel que se alza contra nosotros, el mismo que se atrevió a desafiar a nuestra gente». La ira ancestral que llevaban en su sangre se tejía como telaraña, haciendo eco de las derrotas pasadas mientras tejían su propio destino oscuro. En medio de tales maquinaciones, el cielo parecía vibrar, y en un bosque lejano, un ángel del Señor se preparaba para actuar, listo para cumplir un designio divino. Las fuerzas del cielo se alistaban para intervenir de manera insospechada, recordando tanto a David como a sus enemigos que el verdadero batalla trae consigo un propósito que va más allá de la victoria o la derrota. David, dando un paso al frente, alzó la voz sobre el murmullo creciente: «El Señor nos recuerda su pacto. No temáis, pues la victoria no es nuestra, sino de aquel que nos ha llamado como su pueblo». A medida que la atmósfera se tornaba densa con la expectativa del conflicto, la verdad cobraba vida en la mente de David. Había un plan divino en marcha que trascendía la lucha presente. Dios no ha olvidado a su pueblo, y en todo lo que hacemos, Él recibe la gloria, pensó al momento en que el primer rayo de sol iluminó el campo de batalla, esbozando el inicio de lo inconmensurable. La señal de partida estalló en el aire, mezclándose con los alaridos de guerra, pero los corazones de ambos bandos vibraban con la misma pregunta: ¿quién prevalecería? La batalla no solo era con espadas y hachas, sino con los propósitos divinos que comenzarían a revelarse en los siguientes momentos.
¿Protegería Dios a David o dejaría que su ungido cayera en manos de Isbi-Benob y sus hermanos? La historia estaba a punto de desdoblarse, y un nuevo y aún más asombroso plan de Dios pronto se revelaría en medio de la contienda. Mientras la primera luz del alba iluminaba el campo de Ela, la atmósfera se cargaba de una expectativa palpable. Los ruidos de armaduras y armas resonaban como un eco de antiguas guerras, pero también como un recordatorio de la intervención divina que había guiado a Israel en el pasado. David, con su fe en el Dios viviente, se levantó decidido. Con su honda en una mano y su corazón lleno de la presencia del Altísimo, avanzó hacia el desafío que se avecinaba. Los guerreros de Israel se alinearon tras él. El Señor de los ejércitos es nuestro estandarte. Hoy el combate no es solo contra un gigante, sino contra todo lo que se alza contra la gloria de nuestro Dios, exclamó David, su voz resonando entre el campamento. Las palabras de aliento avivaron el valor en sus corazones, recordándoles que ellos no estaban solos, sino respaldados por la omnipotente mano de Dios. En el campamento filisteo, Isbi-Benob, impulsado por su ardiente deseo de venganza, se dirigió a sus hombres. Hoy no solo buscamos venganza, buscamos la restauración de nuestro honor. El nombre de David caerá como un eco olvidado, gritó, y su fervor encendió la ira en los corazones de su ejército. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo inusual comenzaba a gestarse. Aunque su determinación era firme, una sombra de inquietud lo perseguía. La historia de la caída de Goliat pesaba sobre él, recordando la intervención sobrenatural que había alterado el curso del destino. Mientras ambos ejércitos se preparaban, la presencia del Espíritu Santo comenzó a moverse entre los hombres. David, sintiendo la guía divina, se arrodilló una vez más, buscando claridad. Oh Señor, hoy desata tu poder y revela tu gloria, clamó en medio del silencio que precedía la tormenta. La respuesta no se hizo esperar. Un susurro de fuerza y confianza llenó su alma, recordándole que esta batalla, aunque fuera feroz, pertenecía al Señor. Por otro lado, en medio de la conspiración de los hermanos de Goliat, se gestaba una tensión oculta. Cada uno de ellos anhelaba justicia, pero en sus corazones crecía un temor soterrado ante el desafío que representaba el ungido de Dios. ¿Y si el Dios de David realmente es tan poderoso como dicen?, se preguntó Sof en un momento de duda, aunque rápidamente acalló su angustia y se unió a los gritos de guerra. La línea de batalla se formaba, cada guerrero echado sobre el suelo del campo como una profunda declaración de lealtad a sus respectivas causas. Ante el estallido de sagrado poder, las esperanzas se agolpaban. Serían días de justicia y de venganza, o de liberación y revelación. Y así, el fragor de la guerra comenzó a tomar forma. Al sonar la primera trompeta, los ejércitos se lanzaron a la carga. Los filisteos, avivados por la ira, cargaron con fiereza, mientras que los israelitas, con el nombre de Dios como su baluarte, se lanzaron a la batalla con confianza. En el fragor del combate, David encontró a Isbi-Benob entre la confusión, enfrentándose a su destino. Con la honda girando en su mano, David lanzó la piedra, pero el destino tomó su propio camino. Isbi-Benob, guiado por su cólera y deseo de venganza, levantó su espada hacia David, decidido a acabar con la vida del rey. Justo en ese instante, un destello de luz iluminó el campo, como si el cielo mismo hubiera decidido intervenir. David, viendo la inminente tragedia que se avecinaba, supo que una decisión debía ser tomada en ese instante. Antes de que la espada del guerrero pudiera descender, David elevó su voz. «Oh Dios, interven y detén este mal». Y así, el viento sopló como un susurro celestial, llevándose consigo las bravatas de la batalla. La piedra de David, ahora girando en el aire, pareció ser guiada por una fuerza sobrenatural.
con un sonido resonante, el proyectil alcanzó la frente de Isbi-Benob, derribándolo al suelo y desatando un silencio sepulcral en el campo de batalla. Mientras los guerreros filisteos presenciaban la caída de su líder, un escalofrío les recorrió y el desasosiego creció como una ola, haciendo temblar la confianza que habían albergado. El Dios de Israel había manifestado su poder una vez más, revelando en este crisol de guerra la vulnerabilidad de sus propias creencias y el poder del Santo. Pero lo que quedaba por revelarse era aún más profundo. Mientras David se erguía, victorioso en la fe, una voz resonó en su interior, recordándole que la batalla espiritual no terminaba con un solo combate. Había un plan más grande que estaba siendo tejido, uno que continuaría resonando a lo largo de las generaciones. Las sombras de la venganza aún podían caer sobre el pueblo de Israel, y David sentiría la tentación de rendirse ante la misma ira que Isbi-Benob había llevado a la batalla. La historia aún se desdoblaría, y el plan soberano de Dios no solo buscaba restaurar su pueblo, sino llevarlo al cumplimiento de su promesa eterna. ¿Sería la victoria de David el preludio a una guerra que podría cambiar la historia de Israel para siempre? Lo que estaba claro era que la sombra del vínculo entre el ungido de Dios y el pueblo se estrechaba a medida que el tiempo avanzaba, apuntando hacia lo que estaba por venir. Las revelaciones aún aguardaban ser desatadas, y la sombra del futuro reclamaba su espacio en el corazón de cada guerrero y en el alma del rey, en una historia interminable de fe, redención y la gloria del Altísimo.